Bienvenidos, bienvenidas compañeros. Vamos a seguir con nuestra lista de los imprescindibles. Y hoy vamos a hablar de uno de los que de verdad nos hace mucha falta el día de hoy. Agustín, el Gringo Tosco, secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba. Un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición de los trabajadores a los que representa, y eso hizo él toda su vida. Sindicalismo de clase. El sindicato no es una organización cualquiera de la clase obrera, es una organización de lucha. El que no entienda eso y entienda el sindicalismo como una forma de ascenso social solo de él, no pertenecía, no podría pertenecer a la raza de la que es líder Agustín Tosco. El sindicalismo de clase nace cuando los obreros comprenden básicamente tres cosas. Primero, que necesitan luchar contra la explotación de los patronos. Los capitalistas no les van a entregar nada que mejore sus condiciones de vida. Todo lo deben obtener en base a una lucha organizada. Segundo, esta lucha no la pueden hacer en solitario. Un solo obrero no puede hacer nada contra Coca-Cola. Y tercero, las antiguas formas de organización y de lucha artesanales ya no servían. En la segunda mitad del siglo XX había que encontrar nuevas formas de lucha para la clase obrera, y más cuando estos obreros son hijos de obreros, no como la generación anterior, que eran hijos de campesinos que habían migrado a las ciudades. Es tan importante Tosco para el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba que en Electrum, el órgano de difusión, sale su imagen, junto al nombre y el logo del sindicato. En el 49, a los 19 años, fue elegido subdelegado. En el 50 fue elegido delegado. En el 52, elegido secretario del Cuerpo de Delegados Nacional. En el 53, integrante del Consejo Directivo de Luz y Fuerza. En el 54, es elegido secretario nacional de la Federación Argentina de Luz y Fuerza. Y en ese mismo año es elegido secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, cargo que ostentaría hasta el momento de su muerte en el 75. Los principios del sindicalismo de clase. La división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Los principios del sindicalismo de clase: el primero es una lucha consecuente por los intereses de la clase obrera. El segundo es la unidad sindical. El tercero es la democracia interna en la estructuración y el funcionamiento de los sindicatos. Y el cuarto, la independencia política de clase. Por estos principios que no compartían la burocracia sindical y el sindicalismo vertical peronista liderado por Rucci desde la CGT Nacional, fue que se atacó tanto a la división de Córdoba, todos los sindicatos de Córdoba que no se rendían al interés peronista que tenía Rucci y los demás de la CGT Nacional. Lo que hace que hablemos de Agustín Tosco básicamente es su participación en la organización del Cordobazo. Se convocó una huelga de 37 horas a partir de las 11 de la mañana, así los trabajadores saldrían de las fábricas y marcharían hacia la plaza de Vélez Sarsfield. Los obreros se unieron a los estudiantes y sufrieron la represión policial, pero estaban organizados, tenían cócteles molotov, tenían materiales para organizar barricadas y vencieron a la policía.
aunque esta ya había asesinado a varias personas, entre ellos a Máximo Mena, que fue el primero que cayó por un disparo a corta distancia al corazón. Como la policía fue derrotada por la gente, el gobierno envió al ejército. Los sindicalistas y los estudiantes no esperaban o no tenían planeado enfrentarse al ejército. Se replegaron a los barrios, se recluyeron en las barricadas. Muchas personas les abrieron su casa para que les sirviera de refugio. Se ordenó un toque de queda que no se cumplió, pero igual la fuerza del ejército era pues muchísimo más grande que la de estudiantes y trabajadores. Y a mediodía del 30 de mayo, ya el ejército con el uso de armas largas, blindados, francotiradores, tomó el control de los barrios. Oficialmente hubo 4 muertos, se supone no, debieron haber sido muchos más por la violencia de la represión. 170 heridos y 300 detenidos. Agustín Tosco fue detenido y condenado a 8 años y 3 meses de prisión. 6 veces estuvo en prisión, todas por gobiernos de la dictadura, y no lograron doblegarlo. Las 2 condenas mayores, esta que hablábamos en el 69 por su participación en el Cordobazo, y en el 71 lo condenaron a 10 años por organizar el Viborazo. Las prisiones donde más tiempo estuvo, Devoto y Rauso. En el 74 el gobierno de María Estela Díaz de Perón lo allana el sindicato de Luz y Fuerza. Tosco logra escapar y de ahí hasta el día de su muerte vivió en clandestinidad. Las condenas a las que fue condenado, valga las sentencias a las que fue condenado, no las cumplió por la fuerza de la gente de Córdoba, que vemos una imagen donde dice libertad Tosco y demás presos sociales, todos a marchar contra el hambre. En sus discursos, cuando es liberado, anima a continuar la lucha y agradece la solidaridad. Cuando fue la masacre de Trelew, él estuvo en la cárcel de Rawson, fue compañero de las víctimas de los 16 fusilados y les rindió honores tanto dentro como fuera de la cárcel. A principios del 73 hay un debate en la radio entre Tosco y Rucci. Rucci era el secretario general de la CGT, que tenía o la tenía al servicio del regreso de Perón, no más. Y entendía que todos los sindicatos, todas las agremiaciones, todas las seccionales deberían estar con ese objetivo, deberían prestarse a ese único servicio. Y Tosco básicamente le dice que no, que lo que él apoya es el movimiento nacional intersindical, que es de ideas socialistas, que busca la liberación nacional y sobre todo mejorar la calidad de vida de los obreros. El momento de las elecciones para la provincia de Córdoba gana la fórmula de Obregón Cano y Atilio López sobre la fórmula peronista ortodoxa vertical que apoyaba la CGT y el propio general Perón. Para este triunfo fue vital la participación o el apoyo de los sindicatos independientes liderados por Tosco.
cuando se posesionan en septiembre, la oposición la hace el propio peronismo, porque ellos estaban apoyados en el régimen federal de Argentina, apoyados en llevar a cabo su programa de gobierno que mejoraba la calidad de la vida de los cordobeses, sobre todo de los obreros, por encima de los gobiernos tanto de Cámpora como de Perón, que básicamente empezaban con el pacto social, que era que se congelaban los salarios 2 años y los precios. Básicamente porque los obreros sí serían víctimas de ese pacto y no había forma de controlar a los empresarios. Controlar los sueldos es fácil porque pues sí, controla lo que se paga, pero no se puede controlar los precios del mercado. Por lo tanto, en febrero del 74 se le hace un golpe a los gobernadores. La policía cordobesa detuvo al gobernador, decía la prensa, y la gente sale a respaldar a Obregón Cano. La represión es muy fuerte, se pide el apoyo al gobierno de Perón y el gobierno en efecto envía desde el Ministerio de López Rega, desde el Ministerio de Bienestar Social, envía pertrechos y refuerzos, pero para apoyar a los que se han levantado. Y declara la intervención de la provincia, es decir, quita del gobierno a la fórmula de Obregón Cano y Atilio López, que era reacia a la CGT y al seguir las premisas de Perón. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, liderada desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, que era el secretario general personal, perdón, secretario personal de Perón, hace muchas amenazas de muerte a Tosco. De hecho, le hacen un atentado que su escolta, que estaba compuesta de personas del propio gremio, pues evitó que se cumpliera el objetivo. Y ya con el gobierno de Isabel Perón, cambian cambian no, amplían el método por medio del lawfare. Se promulga la ley antisubversiva y bajo ese término lo que hacen es atacar a todos los sindicalistas que no estén al servicio del peronismo de derecha. Entre ellos, Raimundo Ongaro fue detenido a finalizar el año. Al igual que Juan el Bautista, Agustín Tosco es el objetivo de una bailarina. 30 de octubre del 74, el juez federal Adolfo Zamboni dicta la orden de captura contra Agustín Tosco y René Salamanca. No es otra cosa que formalizar el cerco que se le hace con los grupos parapoliciales, en especial la AAA, para eliminarlo. Entonces, además de el lado oscuro del Estado, ya lo perseguirá también la parte llamémosla legal. No lucha contra la injusticia solo quien la padece, sino también el que la comprende. Ese es otro de los paradigmas que llevaron la vida de Agustín Tosco. Después de que se emite la orden de captura y el allanamiento con intento de homicidio a luz y fuerza del que logra escapar, vive en clandestinidad pues hasta el momento de su muerte. Hacia septiembre del 75 enfermó de encefalitis bacteriana. No pudo ser atendido debido a la clandestinidad en que se encontraba. Entre septiembre y octubre, sus compañeros de Luz y Fuerza logran trasladarlo a un hospital de Buenos Aires que tuviera la posibilidad de atenderlo. Eso no era fácil porque, pues por la orden de captura y la Policía Federal buscándolo,
y sabían de la enfermedad, pues estaban cubiertos los hospitales, pero lograron, lograron que lo atendiera, pero ya era tarde. Tosco murió en Buenos Aires el 4 de noviembre del 75 a la edad de 45 años, y sus compañeros llevaron su cuerpo sentado en el asiento del acompañante de una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba, de manera que oficialmente murió en Córdoba el 5 de noviembre. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, que todos puedan trabajar y tener su salario para poder atender las necesidades de su familia, que todos tengan una vivienda, que todos puedan acceder a una universidad, un nivel de vida decente, que haga el respeto de la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. No descansó ni en su funeral. Habían amenazas de ataque de la AAA y de hecho se cumplieron cuando el féretro fue entrando al cementerio. Fueron atacados por francotiradores de la AAA y las personas que llevaban el féretro tuvieron que dejarlo en una bóveda abierta. Ya en la noche, cuando se habían calmado los ánimos, fueron los más cercanos del sindicato y colocaron el cuerpo en la bóveda correspondiente. Aquí nos sirve el testimonio de Raúl Gómez, publicado en Periodismo de Izquierda. El cortejo había partido de Redes Cordobesas. Ya llevaba más de 35 cuadras al momento que lo encontramos. Me asombró primero la multitud, luego los cánticos y consignas. Sonaban a bronca, a pena, a dolor. Aparece impreciso el recuerdo de un antes donde mi padre debate con sus compañeros. Les dice que no hay amenaza que valga, que si no pueden ni siquiera enterrar a sus muertos, es que ya han ganado. Mi padre gesticula, vocifera, se exalta. Eso recuerdo. Llegamos al parque del cementerio bastante alejados de la cabecera fúnebre. La estrechez de las calles y la decisión y empuje de las columnas más organizadas nos han relegado lejos del féretro, que ya está por ingresar al cementerio. Fue ahí, no tengo precisiones, un estampido, alguna corrida. Mi padre me tira al piso, cae sobre mí, me cubre con todo su cuerpo. Siento gritos, detonaciones, tableteos y unos silbidos que tardaré años en comprender. Siento la respiración entrecortada de mi padre y su voz que repite como en un mantra. Tranquilo, eso recuerdo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Por favor, darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita ya que estamos subiendo videos con más frecuencia. Y en los comentarios eh, decir qué haría o qué pensarían que haría el gringo tosco en esta situación en que Javier Milei quiere acabar con todos los derechos laborales. Y si lo logra, no duden que en un par de años o 3 pasará lo mismo en Brasil, en Colombia, en México. Y también de quién queremos o quieren, perdón, que hagamos un corto video en esta serie.